Y hoy en Una Noche con Veneno nos acompaña en la entrevista Dwight Pesarosi, exjugador de fútbol y ahora candidato a la presidencia por la Federación de Fútbol de Guatemala. Dwight, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bien, bueno, gracias. es que ya ahora veo que ya no te veo los domingos jugando en los cremas, sino que ahora te veo en el tema de dirigencia, que te estás lanzando como candidato a la presidencia por la Federación de Fútbol. Empecemos por lo usual, que el ciudadano dice, el reto personalmente que uno tiene que meterse para poder pasar de algo que es deportivo a la dirigencia, en donde hay alguna política involucrada. O sea, no es tan fácil, la decisión la tomás. ¿Por qué? ¿Cuál era tu ilusión? Bueno, sí, primero, obviamente no es fácil porque son dos cosas totalmente diferentes, aunque tengan que ver entre sí, porque jugar fútbol es una cosa y ser dirigente es otra. Tenés que tomar las decisiones, tratar de tomar las decisiones adecuadas. ¿Qué me impulsa? Yo siempre quise, cuando estuve jugando fútbol, siempre pues uno empieza a pensar dónde te puedes ir involucrando después del fútbol. Y mi idea siempre y mi ilusión fue siempre de involucrarme directamente en la dirigencia deportiva, porque creo que hay un campo ahí virgen en el cual pues creo que los que hemos sido deportistas podemos realmente aportar muchísimo. Y es que no falla, el ciudadano común y corriente, es que Dwight ahora se va porque quiere el hueso de la federación. O sea, digo, eso es común y corriente cuando uno pasa de su zona de confort, de su empleo, a ser digamos, alguna autoridad pública, en este caso ser presidente de la Federación de Fútbol, que es el deporte rey de los guatemaltecos. Querramos verlo o no, sí, o seamos malos o no, o seamos buenos, porque lamentablemente los errores de la selección guatemalteca y demás del fútbol guatemalteco es lo que pone en la penumbra, digamos, al presidente que ha sido por este momento el doctor que platicó con nosotros, que se le preguntaron algunos señalamientos que se le habían hecho sobre los malos resultados, haber clasificado al Mundial juvenil, digamos, de la sub-20, pero después venir y no clasificar al Mundial, los malos resultados que hemos tenido. En fin, ¿verdad? O sea, lamentablemente el guatemalteco, como dice, pone todas las ganas para apoyar a la selección guatemalteca y no logramos nada. Dwight, porque este tema es, hasta ahorita sos el único candidato. Oficialmente sí. Digo, Brian Jiménez en el programa a mí me lo dijo hace un buen tiempo cuando yo le pregunté, ¿usted lo volvería a hacer? Y dijo que lo volvería a hacer. Pero no me extrañaría que salgan otros dos, probablemente que están negociando, no negociando, pero por lo menos viendo la posibilidad de tirarse como presidente. Dwight, puntualmente, ¿qué cosas creen ustedes que el doctor ha hecho mal, que ustedes pudieran mejorar? Si no es de señalar, pero ¿qué cosas crees que pudieras cambiar o qué ofrecerías, digamos? Mira, yo creo que fundamentalmente, me parece que la actual dirigencia no ha tenido la voluntad necesaria para poder empezar a cambiar las cosas. El mal de Guatemala no es de 4 años, tampoco le vamos a echar toda la culpa al actual comité ejecutivo. El mal de Guatemala pues ya viene de hace algún tiempo y que puntualmente no hemos empezado a trabajar. Puntualmente el actual comité ejecutivo estuvo en contiendas electorales anteriores a la que ganaron y obviamente pues siempre fueron causando mucha expectativa y realmente pues vendieron el concepto de empezar a trabajar donde ellos querían y me acuerdo muy bien una frase que dijeron en su momento para ganar, que dijeron vamos a sentar las bases del fútbol guatemalteco. Y después de 4 años, si bien es cierto es poco, pero no hemos visto, o por lo menos nosotros como grupo no hemos visto absolutamente ningún programa de desarrollo para el fútbol guatemalteco nacional. No, yo te digo, en estas elecciones no es que esté a favor de nadie, pero lo que sí felicito es el cambio generacional. Es necesario. En todos los ámbitos políticos están los mismos. Ahora, Dwight, lo importante aquí entender es que, y lo saben todos, que en este tipo de elecciones que son importantes, como lo son para diputados, como lo son para la presidencia, como suele decirse o dicen que hay muchísima corrupción, que hay muchísimos negocios, que hay muchísimas, digamos, prebendas y ese tipo de cosas para el tema de las elecciones. Y también se ha escuchado que de alguna forma existe, digamos, a la hora de las votaciones, ciertas cosas oscuras en la elección del presidente de la Federación de Fútbol. ¿Lo han contemplado? ¿Creen ustedes que es cierto cómo, digamos, combatir contra algo como esto y poder ganar limpiamente una elección de este tipo? Para empezar, nuestra estrategia es, primero, tener un plan para poder trabajar. Eso creo que es importante. A partir de tener un plan, nosotros hemos estado visitando presidentes de asociaciones departamentales, que es el 50% del electorado, el otro 50% son de delegados. En Liga Mayor, por ejemplo, son 10 equipos. En la primera división son 5 representantes de la asamblea de la primera división, porque son 20 equipos, pero no votan los 20, sino solo delegan la responsabilidad y obviamente la voluntad de la asamblea en 5 votos. De la misma manera en la segunda, que son más equipos, son 40. En la tercera
son dos delegados también, el fútbol sala y el fútbol femenino, o sea, en total son 44. Entonces nosotros, a partir de tener un plan, de hacer lo más mediático posible, ¿por qué? Porque el fútbol es importante en Guatemala. O sea, no podemos decir, bueno, pues sí, evidentemente hay cosas importantes que superan el tema del deporte, pero nosotros creemos que el fútbol en Guatemala, y como en todos lados, pues es sinónimo de unidad, y es bien serio. Nosotros estamos jugando con el sentimiento de mucha gente, de muchos niños que hoy no se ponen la camiseta de Guatemala, de muchos niños que hoy no se ponen la camiseta de los Cremas, de Marquense o de cualquier equipo en Guatemala, se ponen más la de otros países. Entonces hemos perdido muchísimo. Mucha identidad. Y no sé cuánto tiempo nos va a lograr recuperar eso que teníamos. Probablemente lo recuperamos, pero en algún porcentaje. Nuestra gran misión es recuperar la credibilidad en el fútbol guatemalteco. Eso es muy complejo. ¿Cómo competir bajo los rumores, digamos, de que el comité ejecutivo de los que están en el poder de la Federación Guatemalteca se llevan a estos delegados de viaje, aprovechando esa amistad, esa autoridad, como para que el día de mañana voten por ellos y demás? ¿Es un rumor que me confirmas? O sea, efectivamente existe que el comité ejecutivo se aprovecha de estos delegados. Mira, recordemos que cada presidente de asociaciones departamentales son presidentes electos, ellos son autoridades del fútbol y pertenecen a la asamblea del fútbol. Lógicamente tienen ciertos derechos también como autoridades que son. Recuérdate que muchas veces los viajes sirven para aprender de muchas situaciones, desde un partido de eliminatoria, desde conocer otro medio de cómo se hacen las cosas. Yo veo positivo el tema, por ejemplo, nosotros tenemos pensado ya en el momento de ganar también traer gente de fuera para que pueda venirnos a dar siempre un punto de vista de alguien que no está en Guatemala y que ve en un medio y las vías o las alternativas de desarrollo que pueden existir. Lógicamente nosotros, y lo más importante que tenemos que hacer es concientizar a cada uno de los votantes en la importancia de su voto, en la oportunidad que tiene cada persona que va a emitir el voto de votar por la mejor opción. Por la mejor opción, la gente que les vaya a proponer algo. Yo por más campaña que haga y por más concientización o campaña de concientización que haga en el voto, pues nada va a ser más fuerte de lo que las otras personas han hecho o han dejado de hacer en 4 años. Y realmente esto ya es muy mediático y la gente tiene mucho que ver. Y si seguimos de la misma manera, pues dentro de 2 años pues vamos a volver a ir al estadio todos y pues vamos a ver siempre desorden, ¿verdad? Yo no te digo que tengamos la varita mágica y que ya vamos a empezar a ir a los mundiales y todo. Yo te digo de que tenemos que empezar a trabajar ya. Te digo que tenemos que empezar a promover jugadores, pero no promoverlos por promoverlos, sino que darles la mejor información posible, capacitar a nuestros entrenadores acá en Guatemala. Tenemos que ser conscientes de que si nosotros no empezamos a manejar o a trabajar la gente que nos va a representar en las selecciones nacionales desde que tengan una temprana edad, no vamos a competir mejor. Dwight, aquí veo que tu planilla está conformada por Enrique Pinea. Correcto. Eduardo Navas, sí. Pais, Gerardo Pais, Roberto Dalton. Correcto. ¿Qué te suman ellos? Porque probablemente muchos dirían, bueno, Dwight sí, es estudiado, tiene conocimiento, ha viajado por el mundo, además, o sea, sabe mucho del fútbol por ser profesional, pero tema directivo probablemente lo estás estudiando. Y no significa que la experiencia te dote de sabiduría, pero en muchos casos puede que sí. ¿Qué te suman ellos? ¿Por qué los escoges a ellos y qué te suman ellos para este proyecto? Como te dije al principio, mi idea o nuestra idea como grupo, para empezar tenemos un respaldo de la iniciativa privada importante con el afán de realmente incursionar en el tema, porque es muy fácil siempre hablar y criticar y decir esto está mal aquí, pero si no nos involucramos